A las 8:19 de la mañana les damos el paso a Verónica y a Milton para que puedan continuar con la información y sus entrevistas. Muchísimas gracias. 8:19, hola, gracias por acompañarnos. Les queremos contar que a esta hora está habilitada ya el paso en la Simón Bolívar a la altura del sector de Zambisa, donde muy temprano grupos de manifestantes obstaculizaron la vía. Hace 5 minutos aproximadamente llegó la policía y sin ningún tipo de violencia logró rehabilitar el tránsito vehicular. Siguen los problemas en el sector de Santa Rosa, en el sur de Quito. Hay camiones obstaculizando la vía y también les queremos recordar que no hay pico y placa. Está suspendido por parte del municipio de Quito el pico y placa hasta una nueva orden por parte de la alcaldía metropolitana. Saludamos al canciller de la República, Juan Carlos Holguín, para conversar del viaje del presidente Lasso, de la comitiva ecuatoriana, a la Cumbre de las Américas, al 9º encuentro que se realizó en Los Ángeles, con temas muy importantes. Canciller, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Milton. Un saludo a todos los oyentes de Sucesos. Bueno, en medio de todo lo que estamos viviendo, creo que es importante hacer un análisis de cómo le fue al Ecuador, de qué consiguió el gobierno en esta cita regional. Al Ecuador le fue muy bien en la Cumbre de las Américas. Fuimos con algunos objetivos concretos, principalmente las reuniones bilaterales que se cumplieron. Uno de ellos, el inicio de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá. La reunión con el primer ministro Trudeau fue muy exitosa en relación a que se aprobó por parte de los dos presidentes el camino para el Tratado de Libre Comercio, que es muy importante para Ecuador, y en segundo lugar, la cooperación de Canadá para el proceso de regularización en Ecuador. Canadá es uno de los principales donantes en el mundo en los aspectos de migración y eso fue muy importante. En la reunión con Costa Rica, también el que ambos presidentes anuncien el inicio ya del acuerdo de libre comercio. Aquí vamos a entrar directamente a una negociación que busca ser rápida, inmediata, por el interés de ambos países al respecto. Posteriormente a esto, un objetivo en los temas de defensa y seguridad que Ecuador llevaba más allá de los temas de la cumbre, y para ello las reuniones de alto nivel del presidente Lasso con el presidente Biden, con el secretario Mayorkas y con Samantha Power fueron muy importantes para consolidar este pedido de Ecuador de que se genere un plan estratégico, un plan para la paz que tenga una importancia dispuesta por Estados Unidos hacia Ecuador. Ese es el objetivo de este hecho concreto. Y en tercer lugar, creo que el posicionamiento de Ecuador a nivel regional fue muy positivo. Tuvimos la semana pasada también la buena noticia del ingreso de Ecuador al Consejo de Seguridad con 190 votos de 192 posibles, y eso ha marcado un posicionamiento de Ecuador de mucha estabilidad y sobre todo de confianza en la política internacional del presidente Guillermo Lasso. Así que le diría, Milton, que fue una semana positiva, una semana donde Ecuador ha logrado algunos de los objetivos concretos y posicionar aún más esta visión de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Vamos a detallar los temas, canciller, pero uno de los más importantes que generó expectativa por parte de nuestro gobierno es el avance de las negociaciones con México. No fue el presidente López Obrador, por las razones políticas que él mismo expuso, pero el presidente Lasso se pudo reunir con el canciller. Y aquí el punto importante es sellar este acuerdo cuanto antes para poder ser la catapulta al ingreso de la Alianza del Pacífico. Dos puntos interesantes al respecto. El primero, el ratificar por parte del presidente Boric, del presidente Duque y del presidente Castillo su aprobación inmediata que Ecuador, una vez que cierre ese acuerdo, ingrese a la Alianza del Pacífico, y el apoyo de ellos también para destrabar cualquier tipo de situación que exista con México, que no la hay. La reunión con el canciller Ebrard fue una reunión muy positiva. En caso de que asista el presidente López Obrador, nosotros teníamos ya pactada con el presidente López Obrador una bilateral
que fue aceptada inmediatamente por ambos presidentes, y ya que no fue y anunció que no viajaba días antes, el canciller Ebrard, como representante del jefe de Estado mexicano, fue a la reunión. Fue una reunión muy positiva. Estamos a la expectativa de las respuestas, de las posiciones que han marcado ambos presidentes. Esperamos tener esta misma semana una nueva conversación al más alto nivel. Yo he conversado ayer brevemente con el canciller Ebrard en seguimiento a la conversación del pasado día jueves, y el ministro Prado también mantuvo una última ronda con su homóloga, con Tatiana Cloutier en Los Ángeles. Yo creo que eso va a salir bien, en el sentido de que hemos podido expresar las preocupaciones de Ecuador, y sobre todo que nosotros no vamos a firmar un acuerdo que vaya en detrimento de los intereses de nuestro país. Y por el otro lado, México, más allá de defender con justicia y completa legitimidad los intereses en algunos sectores de sus gremios y de sus productores, tiene un interés también de que exista más comercio en la región, de que el comercio intrarregional sea importante. Eso ha manifestado el canciller Ebrard en la Cumbre de las Américas, y la mejor señal para ello es tener los acuerdos con los mismos países del sur. Se han puesto plazos, canciller, con México y con la Alianza del Pacífico este mismo 2022. ¿Se podrá cumplir que estos dos procedimientos comerciales se cumplan? Son objetivos, Milton, pero no hay cómo ponerse plazos, porque el momento que uno se ponga un plazo en la negociación con México, se podría manifestar inclusive un falso interés de cerrar a como dé lugar un acuerdo. Y nosotros esperábamos tener como objetivo que en mayo esté cerrado todo. No hubo un acuerdo, y al no haber un acuerdo hay que dejar los plazos de lado hasta que se cumplan los intereses de nuestros sectores. El ministro Prado ha hecho un gran trabajo en esta negociación, y yo espero que lo más pronto posible tengamos buenas noticias de ambos lados, pero no hay que darnos un tiempo. Sí tenemos el objetivo de que sea en este mismo año 2022. Son las 8:27, estamos conversando con el canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Otro tema, canciller. En las previas de la plenaria, el presidente Lasso lanzó la idea del Plan Ecuador, una iniciativa que busca el apoyo regional, sobre todo de Estados Unidos, para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y así lo ratificó en su intervención. Es necesario que la región colabore, se una para luchar contra el narcotráfico y contra el crimen transnacional. Exactamente, esa es la visión, y lo dijo no solamente el presidente Lasso, sino vale la pena escuchar, por ejemplo, la intervención que tuvo el presidente Abdo del Paraguay. Las luchas contra las estructuras criminales transnacionales solo pueden ser abordadas desde una óptica transnacional. Y creo que en esa línea el presidente Lasso ha hecho una propuesta disruptiva en este momento, que es tener un plan de cooperación intenso a nivel bilateral con Estados Unidos, en un plan que yo lo llamo el plan para la paz, que busca entender y comprender las posiciones de ambos países, de que la solución al problema del narcotráfico, tanto para Estados Unidos como para Ecuador, está en origen. Y por lo tanto, la compartición de esas políticas públicas, más allá de la gran cooperación que ya tenemos ahora, debe ser profundizada, porque si queremos luchar con éxito contra estas estructuras criminales transnacionales, requerimos mucho dinero, y hay que mencionarlo con esa realidad. Y mucho dinero nos referimos a que el Ecuador no puede disponer de esos recursos en este momento de manera completa, porque significaría dejar de lado recursos para educación, para salud, para mecanismos preventivos, que no podemos hacerlo como Estado. Por lo tanto, requerimos que un país como Estados Unidos sea solidario en este objetivo, y que podamos tener un plan específico. Ahora, hay que entender que esto es un plan presentado. Nosotros con Estados Unidos tenemos ya una gran cooperación. Dentro de lo que hacemos en el día a día, somos muy agradecidos. La relación con Estados Unidos
pasa por un gran nivel y tenemos cooperación a diario, hay que mencionarlo así, pero nuestra idea de plan es que esa cooperación debe dar un salto fundamental porque se requieren dos cosas: financiamiento en gran escala para lo que significa la adquisición de capacidades a nivel de herramientas para nuestras fuerzas públicas, pero por el otro lado también un gran esquema para el desarrollo social y preventivo en territorio. Y para ello tuvimos una gran reunión con Samantha Power de USAID, con quien hemos conversado precisamente de esta segunda fase del plan, que es la prioritaria, la presencia del Estado a través de mecanismos preventivos y de desarrollo social en territorio. Canciller, ¿el presidente Lasso se lo dijo al presidente Biden cuando tuvieron esta bilateral? Sí, tuvieron una excelente reunión bilateral. Hemos iniciado ya inclusive el seguimiento de esa conversación. La misma tarde del día viernes tuvimos una reunión con el secretario de Seguridad Nacional, el secretario Mayorkas. El día de ayer hemos hecho un seguimiento con el embajador de Estados Unidos y nuestra embajadora ya hizo un seguimiento en Washington. Y tenemos de aquí en los siguientes 15 días dos reuniones importantes para dar seguimiento a la parte de defensa y seguridad y a la parte de economía, que es un tema muy importante para el Ecuador. Ecuador no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, está lejos de tenerlo en el sentido de que para Estados Unidos los tratados de libre comercio ya no están en conversación desde hace varios años, pero la coyuntura del mundo post pandemia y sobre todo en medio de un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha originado que el presidente Biden presente una gran propuesta de una nueva alianza de integración económica, como él ha llamado, con un concepto mirando al sur, mirando del medio hacia los lados, y Ecuador se ha sumado a esa propuesta, ha apoyado la propuesta y ha pedido poder tener una serie de mecanismos inmediatos para recuperar con éxito el comercio fluido entre ambos países y sobre ello también tendremos un seguimiento en estos días. Cuando usted dice la guerra contra el narcotráfico y el crimen transnacional necesita de muchísimos recursos, primero, ¿ustedes tienen un cálculo más o menos de la ayuda global que se necesitaría o de la ayuda puntual de Estados Unidos? Y segundo, porque también se han generado muchos comentarios. Ecuador pide un plan Ecuador y significará esto que se condicione la soberanía nacional. Primero, por constitución está prohibido. No se puede instalar una base militar extranjera. Eso lo dice la constitución del 2008. Pero mucha gente lo ha pensado. La gente, y sobre todo algunas personas, me ha preocupado, la opinión pública, consideran que cuando se piensa en un plan para la paz, se piensa en la instalación de bases. Eso ya no existe. Esa remota posibilidad que algunos sueñan, como usted lo ha mencionado, está constitucionalmente prohibida, pero además no es lo que se requiere para estos nuevos desafíos que tenemos en defensa y seguridad. Nosotros requerimos ahora enfrentar guerras que no son convencionales y que precisamente lo que requieren es una situación nueva, una coyuntura nueva de mecanismos de defensa con el apoyo internacional que, por ejemplo, ya los tenemos hoy. Los sobrevuelos de los aviones P-3 ayudan a que con información que recibe Ecuador de la cooperación con Estados Unidos y de Colombia inclusive, podamos tener nosotros todo el trabajo de campo para hacer las interceptaciones de pangas que llevan droga en su interior, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que Ecuador no tiene pangas. El Ecuador no tiene lanchas rápidas, para interceptar esas pangas. El Ecuador tiene una serie de helicópteros dañados que no han tenido mantenimiento. Nuestra fuerza pública, más allá de que ayer se quemó un patrullero, y eso es lo que no se entiende cuando a mí me preocupa que hayan estos distractores mientras damos una lucha en frontera contra los carteles de narcotráfico, que hayan distractores acá que obligan a las fuerzas públicas y del orden a solucionar supuestas marchas pacíficas que terminan incendiando un patrullero. Pero usted fíjese en ese patrullero
que es quemado por marchas pacíficas, es el mismo patrullero que debería entrar en un barrio en Esmeraldas que está controlado por un cartel del narcotráfico, que tiene unos mecanismos de defensa muy superiores a los de nuestras fuerzas públicas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Dotar a nuestra Policía Nacional de vehículos blindados de gran nivel para entrar a dar esa lucha de manera frontal. Y eso es lo que nos referimos cuando decimos que requerimos mucho financiamiento. No soy yo la persona, Milton, autorizada por el presidente para hablar de los temas de defensa y seguridad, lo harán en su momento quienes el COSEPE determine, pero yo sí le puedo decir que hablamos de mucho dinero. Si queremos dar esta lucha de manera eficiente, necesitamos de miles de millones de dólares, así de claro. Y sobre su segunda pregunta, básicamente le diría que nosotros tenemos que pensar en estos nuevos mecanismos, drones, aviones no tripulados, unidades no tripuladas que nos permitan dar información satelital en vez de radares, una serie de temas que los estamos tratando ya a nivel de dotación con Israel. En los próximos días se cristaliza la visita del grupo autorizado por el presidente y los generales Carrillo y Lara para que viajen a Israel a hacer el primer proceso de adquisición de herramientas. Hemos tenido muchos avances en la delegación que vino de Israel a Ecuador, y creo que esas dos líneas son las importantes, lo que estamos haciendo a nivel de dotación de equipos con Israel y por el otro lado esta especie de plan conjunto para luchar contra estas estructuras criminales transnacionales. Dos patrulleros, un patrullero en Quito anoche y otro patrullero en el Azuay, en la vía Moyeturo-Cuenca, que también fue incendiado. Y sí, esos patrulleros que servirían para la lucha contra la delincuencia que tanto daño nos está haciendo, ¿no? Y también interrumpir carreteras para que los productos no puedan salir, terminan llegando al mercado especulándose con más precio. Sí, la situación es complicada acá adentro. Voy a ser claro, Milton, estamos frente a la tercera cosecha más grande de hoja de coca en la frontera norte, y mientras hay distractores acá, donde hacen que la fuerza pública venga hacia las ciudades o que vaya a defender un pozo petrolero, dejamos la ruta abierta al narcotráfico. Y no quisiera pensar yo que algunos actores tengan ese interés, pero lamentablemente es una realidad, y es una realidad que es triste como Estado tener que vivirla. Nosotros estamos porque llama la atención que el mismo 24 de mayo, cuando el presidente anuncia una lucha frontal, anuncia las 300 toneladas de cocaína incautadas, a las pocas horas haya un llamamiento a una marcha el 13 de junio con fecha, que es como se conoce las fechas claves en las expectativas de tránsito de drogas, mientras nuestro país vecino del norte está también con otro distractor que es la elección. La realidad es que muchas veces no pensamos en temas de fondo que como Estado hacen que nos distraigamos de la unidad necesaria para dar las batallas que sí son obligatorias darlas por el presente y futuro de nuestra sociedad. Tengo dos preguntas finales, canciller, si me permite, cortas. La primera, el presidente Lasso habló con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Hubo una interpretación de que el presidente lo dijo, no sé, usted me lo puede aclarar, que va a frenar el comercio con Rusia a manera de respaldo a Ucrania. Uno. Dos, el tema de la regularización de migrantes que está en marcha nuevamente. Sobre el primer tema, efectivamente, ayer hubo la conversación del presidente Lasso con el presidente Zelensky, una muy buena conversación. El presidente Zelensky ha felicitado al Ecuador y ha dado su apoyo, hay que mencionar, dio su voto para que nuestro país esté en el Consejo de Seguridad, y pudimos hablar de cuál va a ser la posición de Ecuador frente a la resolución de este conflicto absurdo. El presidente Zelensky agradeció al presidente Lasso por la posición frontal que ha tenido de condena al ataque de Rusia frente a Ucrania, y la interpretación de lo que sucedió en la conversación es más bien ese agradecimiento
de haber dejado de lado el interés comercial que existía con más de 1.300 millones de dólares en comercio exterior con Rusia y haber tomado una posición frontal. Porque hubo algunos actores que con tibieza mencionaban no hay que salir a condenar a Rusia porque tenemos comercio con ellos. Y realmente esta es una lucha de principios. Es lo que pasa en lo internacional, que es un reflejo de lo nacional. Los principios de Estado, los principios de un Estado que busca la paz, están siempre en una línea sobre los derechos humanos. Y cuando hay una violación de esos derechos humanos, una violación del derecho internacional, tenemos que condenar abierta y directamente. Y Ecuador nunca pondrá al comercio por sobre los principios que guían nuestra política internacional y nuestra política local. Esa es la interpretación de lo que ha sucedido. Hay que mencionar siempre que inclusive el comercio de alimentos no está prohibido, no está sancionado, porque es precisamente desde la perspectiva de los derechos humanos, los alimentos tienen que llegar a su destino, pero en el macro sí hay que dejar siempre bien clara la posición de que Ecuador nunca superpondrá al comercio frente a estos principios. Y sobre la segunda pregunta del proceso de regularización, yo le diría, uno de los puntos más importantes de la Cumbre de las Américas. El Ecuador fue altamente felicitada por esta política pública y de hecho lo llevó a que el presidente Biden invite al presidente Lasso, después de su intervención en la Declaración de Los Ángeles, a que cuente el caso ecuatoriano y a cerrar con ese caso ecuatoriano como ejemplo de política pública a implementar para poder dar frente a esta gran ola migratoria que hemos tenido en nuestro país. Ecuador es un país que ha tenido una vocación migratoria histórica y el principio es simple: tratar a los migrantes que han decidido ver en el Ecuador el destino de su futuro, como nosotros queremos que traten y nos han tratado a los migrantes ecuatorianos en otros países. Tenemos que terminar y yo quiero agradecer a la gente que nos está escribiendo, recibimos mensajes. Aquí le mando un saludo a Daniel Elmir, que además le manda saludos al canciller, así que se lo traslado. Muchas gracias, Milton. Gracias, canciller. Juan Carlos Holguín, canciller de la República, son las 8:41. Buen día. Buen día a usted, Milton.